Hermanos, el título de esta predicación es Somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Siempre que yo predico, o casi siempre, yo le hablo de una idea con la que se tiene que ir, ¿cierto? Pero estoy en contra de que cuando hay una predicación usted se quede con una sola idea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos fue dada para que podamos escucharla, para que podamos contemplarla y vivirla. Entonces, no podemos nosotros nada más quedarnos con una idea, hermanos, pero no se nos tiene que olvidar lo que vimos hoy. El problema es nuestro que no estamos habituados a poder resistir una predicación de 1 hora. Si me tardo 50 minutos, es mucho, ¿verdad que sí? Pero deberíamos estar, hermanos, preparados para eso. Así que, ¿por qué empiezo de esta manera en esta mañana? Porque la predicación de hoy tiene muchos versículos, hermanos. Tiene 4 escenas en el Evangelio de Marcos. Así que le voy a pedir, por favor, mucha atención. No me voy a tardar, pero sí, por favor, hermanos, nosotros no podemos evitar leer el texto bíblico, ¿sí? Somos el templo de Dios. Eso es lo que la predicación de esta mañana va a transmitir. Mucho más que eso, pero esencialmente eso. Marcos capítulo 11, vamos a ver 4 episodios que están encabezados primero por la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Fíjense cómo empieza la primera escena que nosotros leemos, que está en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. ¿Sí saben qué es un pollino? Un burrito. Un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él, sobre el burrito. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Lo que nosotros acabamos de leer, hermanos, es lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y al templo. ¿A qué se refiere con este episodio? Era la bienvenida que se le daba a un rey. Es la bienvenida que se le tiene que dar a Jesús como rey. Fíjense cómo le dicen: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Quienes acompañan a Jesús, quienes lo habían escuchado dar sus enseñanzas, sus propios discípulos, saben que Él es el Rey, el Hijo de David. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el Señor Jesucristo entra al templo? ¿Qué pasa? La respuesta es: no pasa nada. No pasó nada. Fíjense cómo termina el episodio. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo.
Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué no deberían de haberlo recibido bien en el templo? O sea, no solamente la gente que lo conocía y sus discípulos, sino toda Jerusalén, los escribas, los fariseos, los sacerdotes del templo debieron haber recibido a su rey. Eso se esperaría. Miren, el pueblo de Dios, Jerusalén, estaba esperando a este rey generación tras generación, tras generación, tras generación. A David se le prometió un reino eterno que Dios iba a establecer con su hijo. Y cuando Dios le está diciendo esto a David en 2 de Samuel, en el capítulo 7, le dice: Señor, ¿qué es esta ley, carta para toda la humanidad? O sea, ni siquiera David lo está comprendiendo, pero Dios ha establecido un trono para su descendencia para siempre. Cuando los reyes magos o los sabios que vinieron a Jerusalén a buscar al rey de los judíos que habían nacido, llegaron al castillo, al palacio del rey Herodes, que era el rey de los judíos. Y cuando le llegan con la noticia, dice el texto de Mateo que se turbó y toda Jerusalén con él, porque resulta que había un usurpador en el trono. Entonces, si los judíos generación tras generación, tras generación, tras generación estaban esperando a su rey, ¿por qué no lo recibieron? Lo que sí nos dice el episodio es que lo rechazaron. No pasó nada en este primer episodio. Es lo que nosotros tenemos que ver, ¿eh? El Señor Rey, hijo de David, viene a Jerusalén y al templo, y lo único que encuentra es rechazo. Allí no hay nadie preparado para recibir. Ese es el primer episodio y eso es algo lamentable. Vamos a seguir con un siguiente episodio que está un poco extraño, pero vamos a intentar entenderlo. Segunda escena, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué es lo que pasó aquí, hermanos? Muchas personas cuando leen esta escena y este episodio en la vida del Señor Jesús, piensan que el Señor Jesucristo está actuando por capricho. Trae una úlcera allí en el estómago, ¿no? Le pegó gastritis y está enojado. Y cuando busca comer algo no hay y se enoja, como si actuara por capricho. Y entonces lo que el Señor Jesucristo hace es que maldice la higuera. Lo que nosotros debemos entender con este episodio es que esta escena es parte de un episodio más grande. Y hasta que nosotros entendamos el episodio más grande donde se retoma la higuera, vamos a entender qué función tiene. Hasta ahorita lo que tenemos son dos escenas distintas. Jesucristo llega al templo donde se supone deben esperar al rey y nadie lo espera. Y luego tenemos un episodio donde Jesús espera que la higuera dé fruto, pero no lo encuentra y la maldice. Siguiente escena, versículos 15 al 19 del capítulo 11 de Marcos. Dice así: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿A dónde entró Jesús? Al templo. ¿Se fijan que ya el narrador nos está dando una escena donde está retomando algo que ya vimos en la primera escena? ¿Sí? El templo. Entonces el Señor Jesús ve ahí a los cambistas y empieza a voltear las mesas de los cambistas
y de las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Para todas las naciones, casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué es lo que pasó con la casa de Dios? Tenía una misión. Dios esperaba que esa casa tuviera una función. ¿Cuál era la función del templo? Casa de oración. ¿Para quién? ¿Para los judíos? Para todas las naciones. ¿Y cuál era su función? Había sido transformada en cueva de ladrones, dice. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Pudieron matarlo en ese momento? Ahora, fíjense la reacción. Dios había dicho en Isaías 56:7 que el templo era la casa de Dios, casa de oración para todas las naciones. También cuando Salomón dedica el templo, el primer templo, hermanos, por primera vez, dice que va a ser un lugar de oración para Israel y Dios iba a perdonar sus pecados. Y cuando otras naciones escucharan del nombre de Dios y vinieran a Jerusalén a orar a ese lugar, la petición de Dios iba a ser contestada para todas las naciones. Esa era su función original. Y cuando el Señor Jesucristo reclama esa función, los guardianes del templo se enojan y quieren matar al Rey Jesús. Si logran ver, hermanos, cómo Dios está reclamando una función, un fruto del templo, no lo tiene, y al mismo tiempo las personas lo rechazan. O sea, es rebeldía contra Dios. Dios había dicho que ese lugar iba a ser un lugar de oración para todas las naciones, y a ellos no les parece así. Jesucristo dice que lo han convertido en cueva de ladrones y ellos se molestan. Es totalmente inaudito, hermanos. Es algo irracional como la gente se empeña en ir en contra de la voluntad, los deseos y las exigencias de Dios. Pero ahí no acaba todo. Vamos a seguir. Versículo 20 al versículo 26 es la última escena. Aquí se va a retomar la escena de la higuera, ¿ok? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Primero, se fijan que el Señor Jesucristo no les dice: lo de la higuera significa que, ¿verdad que no dice así? El significado de la higuera, lo que el Señor Jesucristo quiere es que nosotros deduzcamos la enseñanza que el Señor Jesucristo quiere dar. Y cuando quiere que deduzcamos la enseñanza, lo que el Señor Jesucristo hace es que nosotros, como el templo de Dios, tenemos que ser una comunidad de fe, orando y de perdón. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Fíjense lo que acaba de hacer.
El Señor Jesucristo maldice la higuera y la higuera se seca desde la raíz. Y cuando los discípulos le dicen, mira, Señor, se secó desde la raíz, el Señor Jesucristo les dice, ustedes también tengan fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Porque si no perdonan, Dios tampoco perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Ya lo entendieron, hermanos? Miren lo que está sucediendo aquí. El Señor Jesucristo viene al templo para que lo reciban y no hay nadie que lo reciba. Entonces viene y les dice, está escrito que mi casa debería ser una casa de oración y ustedes, para todas las naciones, y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Y la respuesta que le dan por su insistencia es quererlo matar. Entonces el Señor mira una higuera que no tiene fruto, como el templo y la casa de Dios no dio el fruto esperado, y maldice la higuera desde la raíz. Y cuando los discípulos ven que esto sucedió, el Señor Jesucristo les dice, ustedes tengan fe, ustedes sí tienen que ser un pueblo de oración, con fe y de perdón. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está haciendo es el templo que iba a ser una casa de oración para todas las naciones, lo está sustituyendo por nosotros. Si el templo de Dios y sus guardianes no dio el fruto esperado por Cristo, nosotros sí debemos dar el fruto esperado por Cristo. ¿Y cuál es ese fruto? Que seamos casa de Dios, que se distinga por la fe en la oración y el perdón. ¿Sí lo ven, hermanos? Está bien clarito, ¿verdad? Está bien clarito. Ahora, fíjense bien. Cuando el Señor Jesucristo lo enseña que debemos ser una comunidad de oración, dice, tengan fe. Tengan fe. Vayan a su Biblia allí mismo y busquen donde dice, pidan y orando digan, bueno, si es tu voluntad. ¿Dónde dice eso allí? Bueno, si es tu voluntad. ¿Dónde dice eso allí? No lo dice, ¿verdad que no? No lo dice. Dice, tengan fe. Tengan fe. Y orando, creyendo que lo recibirán y será hecho. Tengan fe. Esa es la comunidad que nosotros debemos de ser, hermanos. Si nosotros pedimos un milagro para Dios, debemos de confiar que Dios hará el milagro. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, a veces somos una comunidad que sí confía en el poder de Dios, pero luego dice, bueno, si es la voluntad de Dios. Bueno, si es la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo está enseñando que tengamos fe. ¿Y cuál tiene que ser nuestra petición? Que se haga lo que nosotros deseamos. Porque la oración, hermanos, es una petición que le hacemos a Dios y Dios concede la petición con fe. Ustedes no estaban aquí, pero un miércoles vino una señora de visita. Cuando el hermano Juan pasa y ve a la señora, le dice, usted ya había venido, ¿verdad? Cuando estábamos allá en el otro lugar. Usted ya había venido, y dice la señora, sí, mi mamá le dijo a usted que fuera a orar por mí al hospital. ¿Saben qué testimonio nos dio esa señora? Dice que a esa señora la iban a meter al quirófano para operarla. Entonces el hermano Juan fue a orar por ella y el hermano Juan le dijo, voy a orar por usted para que no la operen. Y la señora aquí dijo,
Estoy a punto de entrar a operación. ¿Cómo va a pedir que no me operen? Pero la señora, como evidencia, dijo, y entonces cuando usted oró, lo que sucedió es que no me operaron. Y mírenme, aquí estoy. Gloria a Dios por eso, dije, gloria a Dios. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Qué bonito testimonio. ¿Qué creen que hacía la señora aquí el miércoles? Había venido por otro milagro. Tiene a su hijo que se llama Christopher, que tiene ataques de epilépticos. Es un problema con la electricidad en su cuerpo, en su cerebro, ¿no? Es incontrolable eso. Y ella, por la evidencia de la oración con fe del hermano Juan, ella desea que su hijo sea sano por la oración también. Eso se corresponde con lo que el Señor Jesucristo dice, que nosotros cuando pidamos con fe, creer que lo recibiremos. Creer que lo recibiremos. Este pasaje nos enseña, hermanos, que cuando nosotros oramos tiene que ser con fe, pero no ese es el punto principal. El punto principal es que nosotros ahora como templo de Dios somos una comunidad que se distingue por dos cosas, que ora y que perdona, que ora y que perdona, que ora y que perdona. Y si esa es nuestra distinción, hermanos, nosotros deberíamos hacer algo por trabajar en esa distinción. Algunos de ustedes no estaban aquí, hermanos, pero hace meses yo les estuve diciendo a los que estaban, hermanos, vamos a hacer nuestro día de oración de 12 horas continuas. Denme sus oraciones desarrolladas, yo las escribo en computadora y hago una hoja y entonces nos ponemos de acuerdo y cada quien viene a orar de rodillas y hacemos una hora de oración y luego el que sigue lo sustituye y luego el que sigue, así hasta que duremos 12 horas continuas. ¿Verdad que les estuve diciendo? ¿Sí o no? Sí. Levante su mano. Sí. ¿Verdad que sí? Les estuve diciendo, les estuve diciendo, les estuve diciendo. ¿Y dónde estuvieron las peticiones? No llegaron las peticiones. No hicimos la actividad. No pasó. A lo mejor no lo necesitamos, ¿verdad? Bueno, eso ya pasó, pero esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una actividad de 12 horas continuas por peticiones desarrolladas. Vamos a hacerlo. ¿Les parece si lo hacemos, hermanos? Sí. Esa es nada más una actividad, pero nosotros debemos caracterizarnos por una comunidad que se reúne porque es una actividad, es una comunidad de oración y de perdón. Hoy en la mañana, hermanos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 9 de la mañana a orar. A las 9 de la mañana a orar. Ustedes que están aquí llegan para las 10. Pero hay otros que llegamos a orar a las 9 de la mañana y oramos por ustedes. Y oramos por esas sillas que están vacías, que no estén vacías. Y oramos por los visitantes que no llegaron hoy, que lleguen hoy. ¿Verdad que sí oramos, sí o no? Tenemos peticiones constantes, hermanos. Constantes, constantes, constantes. Ya tenemos una distinción, pero necesitamos más. Hace 2 años comenzamos un grupo todos los lunes a orar, juntarnos a orar por internet, hermanos, por internet. Y empezamos un montón y al final nomás terminamos mi familia, la hermana Emi y mi suegro. Y luego ya lo cancelamos, ¿no? Miren, esto es algo constante, siempre se le batalla a la oración. Es más, es un asunto que se presta para que se vuelva reprensión en el Face, ¿no? Vamos a hacer una fiesta, hermanos, y nuestro servicio de Navidad, y quién pone la comida, y todos quieren venir a comer, y el café y las galletas. Y luego cuando el pastor invita a orar, los que se apuntan son bien poquitos. ¿No han visto eso en el Face? ¿Nunca lo has visto? Bueno, yo lo he visto un montón de veces. Se presta así. La gente que de repente quiere dar patadas de ahogado lo saca. Es la verdad. En vez de estar criticando allí en el Face, pues nosotros hay que voltear
el mensaje y entonces mejor promover una actividad de oración para que seamos una comunidad de oración. Dios ha hecho muchos milagros. Cuando fue el COVID, hermanos, y estábamos orando por mi papá que tenía cáncer, la gente se quiso sumar y se empezó un grupo. Yo no sé si todavía sigue el grupo. Yo quiero pensar que sí, ¿sí? Una hermana me escribió el otro día para orar por mi salud y me dijo que todavía estaban en las peticiones. Podemos ser una comunidad de oración, hermanos, aunque seamos poquitos, aunque muchas veces la gente se siente menospreciada, pero el Señor Jesucristo esperaba que nosotros fuéramos como el templo de Dios, una comunidad de oración y de perdón, de oración y de perdón. Mire, en el templo también se hacían sacrificios para el perdón de los pecados. El Señor Jesucristo es nuestro sacrificio excelente y nosotros sustituimos ese templo, hermanos. Pero si nosotros no somos una comunidad de oración, existe el problema de que nosotros podamos experimentar lo mismo que pasó con ese templo o con la higuera. Y yo no quiero que el Señor Jesucristo me seque de raíz, de ninguna manera, hermano. Yo tengo un montón de necesidad de Dios y yo creo que ustedes también. Yo creo que ustedes también. La oración es poderosa, hermano. El Señor Jesucristo lo enseñó. Debemos creer y ser una comunidad de oración. ¿Tienen ustedes ideas? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿les parece? Vamos a ponernos de acuerdo y ser una comunidad de oración. De una vez les propongo un cambio en las peticiones que tenemos ahí en el WhatsApp. ¿Sí? Les propongo un cambio en las peticiones que tenemos de WhatsApp. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, hay un versículo donde dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. En el WhatsApp mandamos nuestras peticiones, hermanos, pido que oren por mí, qué sé yo, ¿verdad? Sí, hermana, vamos a orar. Sí, hermano, vamos a orar. Sí, vamos a estar orando, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos un cambio? Ya no hay que decirle si vamos a orar solamente, porque no le llamamos. Hay que llamarle, ¿sí? Hay que llamarle y decir, hermano, pues ya ve que usted puso ahí su petición, voy a orar por usted, ¿sí? ¿Me parece? La gente se siente hasta rara. Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y si no puede venir, ¿no? Porque ya ven que en las ciudades vivimos distantes, pero podemos llamar, ¿no? Lo que sí es cierto, sí o sí, no podemos hacer un lado es que nosotros no podemos cambiar nuestra identidad, hermanos. Nuestra identidad en este pasaje que dio el Señor Jesucristo es que nosotros sí debemos ser una comunidad de oración y perdón. De oración y perdón. Eso debemos hacer. Y si usted tiene mejores ideas, vamos a ponerlas en práctica. Mire, usted va a encontrar peticiones en el Face, usted va a encontrar peticiones de gente que nosotros no conocemos, pero vamos a traerlas. La gente tiene que darse cuenta que nosotros sí somos una comunidad de fe y de perdón. De fe y de perdón. ¿Somos el templo de Dios, hermanos? Lo somos. Y esa es la identidad que el Señor Jesucristo nos dio. Vamos a orar y así estamos despedidos.